Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor hoy los inunde con ese amor precioso, esa luz hermosa, esa luz maravillosa que solamente proviene de Él. Y recuerde que el único que trae la paz verdadera es Cristo Jesús. Entonces empezamos este día maravilloso invocando la Santísima Trinidad, y recuerde que cuando tú invocas la Santísima Trinidad se vuelve un momento santo y sagrado. Santo y sagrado, todo lo que hagamos, porque vivimos en un mundo espiritual, es santo y sagrado. No dudes de lo que tú digas, de lo que tú hagas, porque tú haces parte del reino de los cielos, y si haces parte del reino de los cielos, todo lo que tú digas y hagas se vuelve sagrado. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad, y este momento se vuelve santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. No escuché por allá en otros lados. Amén, amén. Amén significa así es. Papito Dios hermoso del cielo, qué grande eres, qué majestuoso, qué inmenso es tu nombre. No alcanzamos a dimensionar la misericordia y el amor que tienes por nosotros. Ayúdanos, papá, ayúdame a morir a mí cada día y a crecer en ti todos los días, a poder siempre estar en tu presencia, Padre Santo, porque la lucha es diaria, es constante, hora por hora. Pero como dijo Pablo, esta es la buena batalla, esta es la buena carrera. Venimos ante tu presencia en este momento para doblegar nuestra naturaleza carnal y entrar en la verdadera naturaleza nuestra, que es la tuya, Padre, el reino al cual pertenecemos. Morimos a este mundo y nacemos en ti. Te aceptamos como Padre, nos reconocemos, dilo conmigo por favor, me reconozco como ese hijo predilecto, esa hija predilecta, tuyo, Papito Dios. Me reconozco parte del reino de los cielos. Mi Señor Jesucristo lo acepto en mi vida. El Espíritu Santo es quien me guía a tu presencia. Mi Madre María me da esa naturaleza maternal tuya, Padre Santo. Gracias por tantos regalos que me das, porque siempre estás allí acompañándome. No más voy a estar pendiente de lo que el mundo me ofrece, sino que quiero más conocer de ti. Por eso dispongo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Dispongo mi alma a ti plenamente, para que tú me nutras y que esa palabra se haga vida en mí. Gracias, Padre Santo, por tanto amor y misericordia. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, y vamos a trabajar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten.
Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes, y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué particular la mentalidad cuando no estamos plenamente sumergidos en la presencia de Dios. Fácilmente pasamos de lo espiritual a lo carnal, de lo carnal a lo espiritual. Andamos fluctuando constantemente. Y fíjate que 5,000 hombres, en otro momento fueron 3,000. O sea, mi Señor, 5,000 hombres son mucha gente. Sin contar mujeres y Sin niños. contar mujeres y niños. Ahora pónganse a pensar un país pequeño, ¿sí? Como era Israel, porque es muy pequeño. O sea, actualmente no pasan de 3 millones de personas actualmente allí en Israel. O sea, pueden ser 5 millones, pero es muy pequeño. Un país de 5 millones, Colombia, nomás Bogotá tiene 20 millones de habitantes. Ciudad de México tiene casi 30 millones de habitantes, imagínense. Entonces, 5,000 hombres, 5,000, multipliquémoslo, digamos que sean 7,000 personas allí reunidas, 7,012 personas, entre los 12 discípulos, para ser más exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tanta gente que reconoce que Él es el Mesías porque les dieron de comer, porque les sació el hambre física. Entonces, es bien particular, pero nosotros fluctuamos desde lo espiritual a lo carnal, de lo carnal a lo espiritual. Y en eso que tenemos que tener un tacto muy grande. O pertenecemos al reino de los cielos o pertenecemos a este mundo. Y eso hemos venido hablando. Y curiosamente, si perteneciéramos al reino de los cielos, necesariamente todo cambiaría. O sea, si nosotros asumimos esa responsabilidad y tomamos la decisión de vivir plenamente en el reino de los cielos estando en este mundo, las cosas se ven de manera diferente. La gente creyó porque le saciaron su estómago, porque le suplieron su necesidad física. Creyeron, Él es realmente el Mesías, ¿sí? ¿Y cómo se dieron cuenta todos y por qué alabaron al Señor? Ellos no vieron que multiplicó los panes y los peces, solamente eran los 12 discípulos y de pronto unos niños que estaban allí, el que traía los panes y los peces, ¿sí? Ellos no se dieron cuenta porque son 12,000 personas que mi Señor no levantó y lo transmitieron por las redes sociales, ni estaban filmando para que viera una pantalla gigante, eran 5,000, imagínense, en una montaña. Entonces Él tiene su canasta, multiplica los panes y los peces, se los entrega a las 12 canasticas a los discípulos, y ellos van y ellos no se ponen a preguntar, es que el Señor multiplicó. Ellos tienen que ir porque es mucha gente, 12 personas distribuyendo, imagínense, a 5,000 personas. Si un sacerdote necesita en ocasiones de personas que le ayuden en la Eucaristía cuando hay 100 personas o 200 personas, 200 es muchas, ¿no? Ahora imagínate 5,000. Entonces se demoraron mucho tiempo y ellos no ponían a predicar, sino repartan. Pero todos se dieron cuenta que tenía una señal milagrosa, pero porque les saciaron su barriguita, les saciaron su necesidad. Dice una de la palabra del Señor en estos días también nos decía: benditos aquellos los que creen sin ver, como le pasó a Tomás, ¿no? Cuando habla con Tomás, los que creen sin ver. Y están llamándonos el Señor a que seamos creyentes, que aprendamos a abrir los ojos espirituales y vivamos en un mundo espiritual al cual nosotros pertenecemos. Vivir en el mundo espiritual implica estar constantemente sintiendo la presencia de nuestro Padre Dios, descubriendo que Él nos acompaña, creyendo en su palabra y no dejándonos atormentar por las cosas del mundo. Eso nos lleva a algo muy importante, chicos y chicas, que cuando nosotros estamos en el reino espiritual,
siempre vamos a estar agradecidos. Este evangelio, generalmente nos quedamos nuevamente en lo plano natural y carnal, porque siempre hemos visto la multiplicación de los panes y peces y creemos que es el milagro más grande, porque Él multiplicó los panes y los peces cuando mi Jesús crea universos. A propósito, nuestro Señor Jesucristo en la Biblia es el que nos creó obedeciendo al Padre. ¿Sí? 3 pasajes bíblicos dicen que Él nos creó. Pero fíjate lo interesante, Él, por obediencia al Padre, nos crea y crea universos. ¿Qué es crear unos panes y unos peces? ¿Sí? ¿Qué es multiplicar panes y peces? El milagro detrás de todo esto es Él siendo Dios, como agradece. Cuando nosotros desarrollamos nuestros sentidos espirituales, empezamos a desarrollar también la capacidad de hablar de manera diferente y ser agradecidos con todo lo que se da. Porque uno de los principios de santidad que el Señor nos enseña en la palabra es que por todo hay que ser agradecidos. Siempre todo lo que pasa para bien de los que aman al Señor. Si tú vives en el reino espiritual, en el reino de los cielos, haces parte del reino de mi Padre Dios, necesariamente vas a estar siempre agradecido independientemente de las circunstancias. Y vas a cambiar tu mirada, vas a tener una posición diferente ante la vida, ante las circunstancias, ante los problemas, porque vas a tener paz en tu corazón. Y así sea la situación más grande, empiezas a ser agradecido. Ese es un síntoma de que realmente haces parte y estás viviendo en el reino al cual tú perteneces, en el de los cielos. Y un síntoma para saber si vives en el reino de las tinieblas y en el del mundo, peleas por todo, te quejas por todo, lloras por todo y no tienes esa paz. Eso está diciendo realmente qué reino pertenezco, o al de los cielos o al de este mundo. Mis sentidos espirituales están desarrollados o mis sentidos carnales son los que con los que yo veo las cosas y siento las cosas o palpo las cosas. Si tú estás en paz, en armonía, estás en alegría, ¿sí? Es porque realmente la presencia de Dios está en tu corazón. Por ejemplo, supongamos que en nuestra casa hay tanta armonía. Supongamos, la hay, ¿no? Que no te rías, Mónica, que te estoy viendo. Eso implica que nosotros ya hemos crecido espiritualmente. Pero quien debe crecer eres tú inicialmente. No esperar que tu cónyuge cambie. Cambia tú. Cuelga los guantes y santifica todo lo que está a tu alrededor y las dificultades, diciendo: todo, Señor, pasa para bien. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición, Moni? A los que aman al Señor. O sea, por tanto, tienes que amar a Dios. Precioso, ¿no, mi amor? Este evangelio es súper hermoso. Sí, este pasaje bíblico tiene cantidad, es una riqueza impresionante, porque nos habla de los niveles de fe, nos habla de precisamente de nosotros, cómo reaccionamos, cuáles son las respuestas que nosotros damos cuando una persona nos da cosas. Entonces es un texto bíblico bastante interesante, porque bueno, empecemos por esos niveles de fe. Tenemos 3 personas aquí importantes: Felipe, Andrés y Jesús, ¿sí? Jesús le pregunta a Felipe: ¿qué vamos a hacer para darles comida? Y Felipe de una vez dijo: no hay forma, no se sabe, no alcanza la plata. O sea, esa fe de que no se puede, no hay, nada de eso, o sea, no hay fe realmente. No, pero de igual manera, mira cómo Jesús pone a prueba a su discípulo, ¿no? ¿Por qué es ponerlo a prueba? Por eso, pero está moviendo la fe, o sea, está preguntando y está evaluando la fe, ¿sí? Entonces Felipe de una vez le dice: no hay. ¿Te imaginas después de la multiplicación de panes cómo quedaría Felipe? Como con Dorito, plop. Después viene Andrés y pues Andrés sin que le digan nada, él de una vez responde y dice: aquí hay 5 panes y 2 peces. O sea, como que le alcanza la fe para decir: hay un pedacito, pero después dice: pero ¿qué es eso para todo el mundo? O sea, se le acabó la fe. Y es cuando tú dices: sí, voy a hacer tal cosa, y resulta que cuando vas en el proceso se presenta un obstáculo y se te acabó la fe. O sea, la fe te alcanzó para un pedacito nomás. Lo que yo decía, Moni, los sentidos espirituales y los sentidos carnales, Moni.
Bueno, y viene nuestro Señor Jesucristo que muestra directamente todo el milagro de que cuando uno está en la presencia del Señor, las cosas van a fluir siempre y cuando tú tengas fe. O sea, nos están mostrando allí esos niveles de fe que un ser humano puede tener y que deberíamos evaluar cómo está nuestro nivel de fe. Nosotros decimos, ay sí Señor, tú vas a cambiar mi familia, y entonces digo eso y después, no, pero es que es imposible, Él nunca va a cambiar, y entonces ahí se acabó la fe. La mayoría de las personas muchas veces nos encontramos en ese nivel donde no vemos los grandes milagros precisamente por esa situación. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Hablaba un segundo nivel, un segundo punto, que es cómo nosotros reaccionamos precisamente frente a las cosas cuando nos dan las cosas. Y mire cómo es de impresionante, porque las personas, y lo decías tú, Rafa, el mundo, el plano carnal, ¿sí? Donde te están dando cosas, y entonces tú ya quieres tener allí a los líderes, o sea, quieres tener, porque ahí mismo querían tomar a nuestro Señor Jesucristo para hacerlo el rey de ellos, y a veces estamos actuando en esa postura. Entonces, tengo una necesidad, se acerca alguien, me suple esa necesidad, y ya lo quiero poner como el principal de mi vida, ¿sí? Por ejemplo, tengo un problema de escucha, necesito que alguien me entienda, encuentro una persona que me escuche muy bien, que me entienda, y entonces, o sea, que me supla mi necesidad de escucha, y entonces, ¿qué quiero hacer de esa persona? El rey de mi vida. Y eso es lo que está sucediendo, porque nuestras vidas, precisamente nuestras vidas, Rafael y yo, inician desde ahí, desde yo necesito que alguien me escuche. Rafael tenía unas orejas bien grandes, me escuchó bastante, y entonces uno lo convierte en el rey de la vida sin darnos cuenta, ojo con esto, de todo lo que va a darse después, porque una cosa es una capacidad de escucha, y otra cosa es todos unos principios, toda una formación de la persona, sus reacciones, etcétera, etcétera, que llevan a que nosotros tengamos una vida bien interesante, que tenemos que trabajar para cambiarla y transformarla, que eso, gracias a Dios, se dio en nuestras vidas. Entonces, muchas veces nuestras necesidades hacen que, si viene una persona, entonces la asumo como mi rey, la asumo como la persona que va a gobernar mi vida, y no necesariamente por suplir esa necesidad, esa persona es mi rey, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo no quería ser rey humano. O sea, en este pasaje bíblico nos está diciendo cuál es nuestro comportamiento, nos está confrontando con una realidad. O sea, mi necesidad carnal hace que yo quiera tener grandes reyes en mi vida. Mi necesidad física hace que yo vote por un partido, por una persona, ponga un político allí, sin darme cuenta de sus principios. O sea, eso se está reflejando en todas las áreas de nuestra vida. Y cómo es importante que nosotros, por esas necesidades físicas, no tomemos decisiones importantes. Gracias a Dios, Jesús viene para mostrarnos cuál es nuestra falla. Y de verdad, la gran mayoría de las personas con quien uno habla, si tiene una necesidad de protección, entonces se consigue una persona que es de esas tremendas que tienen un recorrido violento, etcétera, etcétera, por ese pensar que esa persona me va a proteger. Y resulta que esa persona también te va a dar a ti duro, ¿sí? Porque no tiene principios, porque, o sea, sus principios están distorsionados en muchas cosas. Que he tenido unas condiciones de dinero bastante escasas, entonces quiero conseguirme una persona, y viene una persona que te da ese nivel, y entonces tú crees que esa es la forma como vas a vivir bien, y no te das cuenta que esa persona a lo mejor tiene unos principios donde está con esta, etcétera, etcétera, y todo porque por esa capacidad adquisitiva que tiene. Entonces, ¿a quiénes estamos convirtiendo en reyes de nuestra vida?
¿A quiénes? Estamos escogiendo para que vengan a suplir mi necesidad biológica, carnal. Rafa lo decía muy claramente. O sea, estamos moviéndonos por lo carnal. ¿Hasta dónde estamos dejando de lado nuestros principios morales por cubrir nuestras necesidades biológicas? Y así lo estamos haciendo, no solamente con nuestra vida personal, sino también con nuestros dirigentes, en todas las áreas, nuestros dirigentes. Escogemos a la persona que porque ay, muy bonita, muy amable, porque entonces va y consigue fácilmente recursos, etcétera, etcétera. Pero no estamos evaluando realmente si es una persona con unos principios morales, unos principios que realmente vayan a defender a todo un conjunto, a todo un grupo, y no que venga y les doy para que se llenen un poquito la panza y el resto yo hago mis negocios por debajo como no debe ser. Entonces, es muy importante este pasaje bíblico, es muy importante porque nos está confrontando realmente con cómo nosotros evaluamos a aquella persona que dejamos acercar a nuestras vidas y les damos el control de nuestras vidas y ni nos preocupamos por unos valores espirituales. Jesús simplemente, él como lo querían tomar a la fuerza para hacerlo rey, ahí lo dice claramente, él simplemente se retira y se va a orar, como quien dice, Dios mío, ayúdame, porque tengo que enfrentarme a estas cosas, porque tengo que orar por todos y cada uno de ellos, y cómo nos hace falta a nosotros que oremos es para que entremos en la cordura de saber a quién vamos a escoger para nuestra vida personal, que sea nuestro acompañante, o si no, cómo vamos a orar para que esa persona que nos acompaña realmente entre en la presencia de Dios y que realmente nos dejemos guiar por lo espiritual. Qué maravilloso, esta palabra es muy linda. Y pues cuando Dios llega a tu vida y actúa en tu vida, tú cómo lo haces parte de ti, como un rey humano que te resuelva los conflictos y el rey bombero, o como el rey de reyes y señor de señores que siempre está contigo. Porque si tú vas un poquito más adelante este evangelio, vas a encontrar como mi Jesús lo siguen los hombres, lo siguen este grupo de personas, pero para que les dé el alimento. Mi Jesús los reprende después más adelante y les dice, me siguen porque les di de comer, porque les llene su pancita, solamente por eso me siguen. Entonces es bien curioso, eso se refleja claramente en las iglesias y refleja en ministerios, donde yo veo milagros, para allá corro y las iglesias son repletas. Por interés. Sí, por interés. Entonces, que el Señor hoy nos abra el entendimiento para saber que tenemos una mirada espiritual, hacemos parte del reino de los cielos y es donde yo pertenezco. Entonces, que se desarrollen nuestros sentidos espirituales para mirar en lo espiritual y no en lo carnal. Dios me lo bendiga, que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús y que el manto protector de mi Madre María los cubra a todos ustedes.